Vamos a hablar sobre Estados Unidos y el expresidente Alejandro Toledo. ¿Qué ha dicho la Fiscalía? Recuerden que hace pocos días el juez Thomas Hickson decidió que Alejandro Toledo sí es extraditable, es decir, sí se le tenía que traer al Perú para que responda ante los cargos por corrupción que se le quiere enjuiciar acá. Recordemos también que la Fiscalía allá en Estados Unidos es representante, la Fiscalía norteamericana, es representante de los intereses del gobierno peruano, es decir, de lo que quiere el gobierno peruano, que es traer y enjuiciar a Alejandro Toledo. Bueno, la Fiscalía ha pedido que Alejandro Toledo regrese a prisión, que ya no esté en detención domiciliaria, sino que regrese a prisión. Los detalles los vamos a conversar con Andy Carrión, que es abogado penalista. ¿Cómo estás, Andy? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, Giovanna, y muchas gracias por la invitación. Bien, es claro entonces que muchos pensamos cuando el juez Thomas Hickson dijo, Alejandro Toledo tiene que regresar a su país porque hay además, porque esto lo dijo también el juez estadounidense, hay elementos para decir que tiene culpa en actos de corrupción, Alejandro Toledo. Entonces muchos pensamos, pero Alejandro Toledo está en su casa, está con un grillete, pero ha salido al restaurante, se ha ido hasta la playa. No es cierto, violando esta detención domiciliaria, pero lo ha hecho. ¿Podría escapar? ¿No podría escapar? ¿Cómo es esta situación, Andy? Uno de los aspectos más importantes que va a tener que tomarse en cuenta, Giovanna, a la hora de dilucidar si es que en el caso de Alejandro Toledo existe o no un peligro de fuga, tal como ya lo ha sostenido la Fiscalía, es precisamente las infracciones en las que él habría incurrido al momento de estar con estos grilletes. Tal como tú lo refieres, ya han habido algunas infracciones en las cuales él ha sido llamado al orden, ¿no?, por estas infracciones cometidas. Entonces, lo que sucede ahora es de que ya después de haberse tomado la decisión por parte del juez hace unos días, en los cuales el juez manifiesta de que hay una causa probable del delito que se le está imputando, porque recordemos que en el ámbito de la extradición no es de que el mismo juez esté evaluando la culpabilidad o no de Toledo, sino simplemente si existe una causa probable y que a raíz de esa causa probable pueda ser juzgado en el país que lo requiere, en este caso el Perú. Y a raíz de ello, pues la Fiscalía, al obtener este resultado, ya ha manifestado de que no solamente existe una causa probable, sino que además concurrirían algunos elementos que harían presumir el peligro de fuga por parte de Alejandro Toledo. Él ya fue notificado con el requerimiento de la Fiscalía y lo que tiene que hacer en los próximos días es absolver ese requerimiento para que luego en la propia audiencia a la que cite el juez se pueda ya finalmente dilucidar si es que va a conceder o no el pedido de la Fiscalía. ¿Y esto lo tiene que decidir el mismo juez Hickson? Eso lo tiene que decidir el mismo juez Hickson, ya que él es el competente y que quien tiene la jurisdicción de ese caso. Así es que lo único que tendríamos que esperar ahora no solo es la absolución, sino que llame a la audiencia respectiva y con el peligro, naturalmente, de que ya el expresidente Toledo pueda esperar la decisión final del Estado norteamericano en prisión. ¿No? Lo que implicaría sí una derrota de todos los recursos que ha ido interponiendo, pero recordemos que aún le queda todavía un recurso que es el de habeas corpus. Justamente yo te estaba preguntando, Andy, por estas apelaciones o instancias en Estados Unidos a las que pueda acudir Alejandro Toledo. Ha dicho que va a presentar, que ya debería haber presentado este habeas corpus, Andy, ¿o no? Sí, Giovanna, y aquí, como tú comentabas, habría que aclarar cuál es el procedimiento legal que queda, ¿verdad? Después de la decisión que ha tomado ya el juez Hickson. En el ámbito de las extradiciones, la primera decisión que debe de ser abordada es la del juez de instancia, en este caso la del juez Hickson. Luego de ello, al ser esta una decisión definitiva y al haberse agotado ya el ámbito jurisdiccional, lo que quedaría sería, habilitar desde la perspectiva de la defensa de Alejandro Toledo el ámbito constitucional. Y esto solamente podría ser abordado desde un punto de vista del recurso de habeas corpus, que es lo que le quedaría a él para tratar de alguna manera de revertir constitucionalmente ya esta decisión
que ha sido tomado en el ámbito de la justicia ordinaria. Eso es lo que él mismo ha declarado que va a implementar, y de interponer este recurso estaríamos hablando de 8 meses, quizás a un año, en el cual tomaría que pueda ser... Si es admitido el habeas corpus. Claro, o sea, que el habeas corpus podría tomar ese tiempo de 8 meses quizás a 10 o a un año, y es más, eso es el aproximado que también tienen en mente no solamente los fiscales, sino la procuradora anticorrupción, que declaró acerca de este caso, y que tomaría este tiempo hasta que podría eventualmente Toledo ser trasladado al Perú. Pero ojo que aquí estamos agotando únicamente los recursos jurídicos. Queda todavía una decisión que ya está dentro del ámbito político del propio gobierno norteamericano. Son ellos quienes finalmente, después de agotar las instancias jurídicas, tendrían que decidir. Claro, el secretario de Estado, ¿no? El secretario de Estado es el que tiene que firmar, digamos, ya la resolución final para que sea extraditado. Pero generalmente esa decisión política no se basa totalmente, casi 100% en la decisión judicial. No siempre es así, porque aquí ya entran en juego los intereses políticos del propio Estados Unidos, ¿no? Digamos, cuáles son las prerrogativas, cuáles son los argumentos jurídico-políticos que podrían ellos tener en cuenta al momento de tomar esta decisión. Es evidente que ya después de haberse agotado el ámbito jurisdiccional, ya es un indicio muy fuerte de que se habría cometido algún delito como causa probable y que habría peligro de fuga en el caso de Alejandro Toledo. Pero esos no son los únicos elementos, ¿no? Es una base importante que ya indica que hay una alta probabilidad de que lo extraditen al Perú, pero sin embargo siempre existe un porcentaje que podría revertir esta situación en el ámbito político. Y esa decisión ya depende en rigor de las propias gestiones diplomáticas y políticas que realice también el Estado peruano, porque ya está en ese ámbito la decisión que finalmente deba de tomarse, ¿no? Y con respecto al habeas corpus, igual la justicia allá podría no admitir el habeas corpus, es decir, no hay razón aquí para que se plantee un habeas corpus, porque el habeas corpus no se plantea con respecto al fondo del asunto, sino se plantea con respecto al procedimiento, ¿no es cierto? Algún pero del procedimiento que pueda haber seguido la justicia en Estados Unidos en este tema. Sí, y que durante este procedimiento se haya transgredido algún derecho constitucional de Alejandro Toledo, ¿no? Es evidente de que aquí tenemos dos salidas, una que se resuelva preliminarmente y que en efecto el juez no analice el fondo de la petición, y otra que se acoja y que tome ya un tiempo determinado hasta que tome una decisión de fondo. Es por eso que la proyección máxima que se realiza en estos casos es de 8 meses a un año, ¿no? Que es lo que tomaría resolver el fondo del asunto. Claro, y después además, como tú has dicho, el tema político. Bueno, la defensa de Alejandro Toledo, Roberto Su, ha declarado ayer justamente en Exitosa y ha dicho que no hay pruebas. Acá en el país no hay pruebas en contra de Alejandro Toledo. ¿Tú ves el caso así? O sea, tú de lejos, ¿no es cierto? ¿Ves el caso así? ¿Crees que no hay pruebas suficientes? Yo creo que existen fuertes indicios, Giovanna, y de que más bien, a contraposición de lo que manifiesta su abogado, es, creo yo, uno de los casos más sólidos que se tiene respecto a la trama de Odebrecht, ¿no? No solamente se tiene la declaración de Maiman, sino también la de Barata y muchos elementos que sustentan o corroboran esas declaraciones. El caso de Coteva yo creo que es uno de los que tiene más indicios y que desde mi punto de vista está más redondo de cara a la justicia para que pueda terminar en una sentencia condenatoria. Es evidente que si Toledo es extraditado al Perú, esto va a tener todavía que pasar no solamente por un juicio, sino en el juicio mismo corroborar lo que han manifestado no solamente Maiman, sino Barata. Así es que espera un largo proceso naturalmente, pero con lo que hasta ahora se tiene, no solo las declaraciones, sino algunos elementos corroboradores, yo creo que este es uno de los casos más sólidos respecto a la empresa Odebrecht y los pagos corruptos que ha realizado exfuncionarios, en este caso a Alejandro Toledo. Bien, muchísimas gracias.
por estar con nosotros, Andy. Ha sido el doctor Andy Muchas Carrión, gracias. abogado penalista, hablando sobre este tema de Alejandro Toledo. Nos vamos a enterar seguro muy pronto si es que Alejandro Toledo regresa o no regresa a las instalaciones carcelarias allá en California.